So gusto kong makausap ng masinsinan si La Misma at gusto ko na malaman nila yung magiging sitwasyon nila sa Pilipinas. Siyempre si Chamame, hindi rin alam ni Chamame to kasi pumunta si Chamame sa Pilipinas at nakita niya na napakababait ng mga Pilipino sa kanya. No todo Filipino o no todo niña bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Sa hindi po nakakaalam mga amigo, si Alima po, si Misma ay makakasama natin sa Pilipinas kapag umuwi po ako. At ngayong araw po, kasama si Sophie. Si Sophie po andun eh. Hindi ko matawag, busy po siya. So ngayong araw po mga amigo, ikakausapin ko yung mga bata. Ito po ay suggestion po ni Ate May. Babasahin ko po mga amigo. Ang sabi po ni Ate May, kausapin ko rin mga bata na dadalhin sa Pilipinas at magkakaroon ng, sabi niya magkakaroon doon ng changes o adjustment sa Pilipinas pag pumunta sila. So possible daw na mabubuli mga bata at huwag daw mapaghinaan ng loob. At di daw lahat ng Pinoy na makakasalumuha nila sa Pilipinas ay kagaya mo na mabait at may masasama din, ano yun? May masasama din at ihanda mo sila sa sasabakin sa Pilipinas. Maging matatag sila sa hamon ng buhay, sabi ni Ate May. Siyempre si Chamame, hindi rin alam ni Chamame to kasi pumunta si Chamame sa Pilipinas at nakita niya na napakababait ng mga Pilipino sa kanya. Chamame, no? Escucha, no? Aquí yo pensaba cuando niña ir mi país, ¿no? Después no todo Filipino o no todo niña bueno. Hay tiempo puedes hablar mal con tu niña, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ejemplo, yo puedo decir misma colores negra, misma colores negra, vete. Habla mal así, ¿no? Pero tú entiendes, ¿no? Sí, aquí también así. Pero yo puedo decir, tú eres negra, no me acerques. No me toques. No me toques. Sí, no me toques. ¿Por qué tu color es negro así? Sí, ¿no? Después solo yo quiero explicar para tus niñas no triste, ¿no? Porque no todo niña mi país bueno, ¿no? Ejemplo, Sophie, Misma, Alima, cuando ir la clase, la escuela, puede estos niños pueden hablar mal con nosotros. Aquí normal. Pasa aquí cada vez. También aquí. Sí. Por eso ella dice ya acostumbrarme. Por eso para nosotros ya no lo vemos grande. Cuando otra persona dice para nosotros no lo vemos mal. Así. Cuando otra persona dice así, no enfadar. No enfadar. No es así. Tú dejar. Sí. No enfadar. Así. Pero cuando, ejemplo, ¿no? Otros niños hablar mal con Misma, esto no grave, ¿no? Sí, nosotros también así. Así. Sí. Solo problema cuando una persona, ejemplo, esto, botella, esto. No importa. Ahí también así, personas así. Pero yo no mirar, yo dejar. ¿Qué es esto? Ellos hablar, yo escuchar. Tú escuchar, sí. Habla así. Sí, pero yo no, mi corazón mal, yo dejar. ¿Quién decir esto? ¿Quién decir una persona así en mi país? Sí. Ah, pero yo dejar. Misma, ¿no? Ejemplo, tú estás en la escuela, también hay niños hay niños hablar mal también contigo. Sí, son también esto. Sí, no importa. No importa. Aquí igual, pero para nosotros costumbre así. Pero tú has dicho cuando esto, ejemplo, ¿no? Ejemplo, Misma, yo acompañar de Misma de abrir, tú negra, así pegada. Sí, hasta papel, hace papel así. Doblar así. Sí, así también. Aquí también. Same din daw, equal. The same daw, may papel daw, babalutin, tapos ibabalibag.
So ibig sabihin nararanasan na rin pala nila misma dito yon. Pero nagtataka lang ako na syempre same nationality tapos may nambubuli din pala dito na matindi pa. Kasi sa Pilipinas, di ba po, sabi ko po sa inyo kapag umuwi sila misma ma-experience nila yung ganoon. Kaya sabi ko dapat alam din nila misma yon. Pero nagulat ako na yun daw po ay normal lang. También ito Alima, la escuela, después tu compañera, ejemplo, coge papel, después así. Así. ¿Cómo va tu hacer cuando un niño hacer mal contigo? Yo decir, déjame, no quiero problema. Entonces sí. Pero tú hablas con tu maestra. Sí. Solo no habla la maestra. Pero tú no pegar también. Pero yun pala sabi ni misma. Ganun daw siya. Pagka nasa school daw, hindi daw niya hinahayaan lang niya kapag siya ay binubuli. Pero chamame, no? Cuando todo niña, mi país, también hay niño puede hablar mal con Sophie, con misma, sí, la escuela. Pero nosotros aquí acostumbrar, nosotros saber. También. Sí, para nosotros no hay problema porque nosotros saber. Ayan po, at least alam po nila chamame na kapag ka po umuwi sila sa Pilipinas, possible po na mabuli po yung mga mabuli anak ni chamame, sila misma. Pero ako po ay sabi ko po, pag-aaralin natin sila sa pag-aaralin natin sila misma sa school na kung saan yung matututukan sila ng mga teacher. So ako yung nagwo-worry lang at ang dami din po nagko-comment about doon na kapag ka nabully mga bata kasi pag nasa Pilipinas dahil sa kanilang kulay. Sí, chamame, no, yo explicar también porque todo niña cuando estudiar mi país no de público vamos a esto tres niña estudiar donde privado. Aunque privado son niñas. Privado porque para no mucho niñas ahí. ¿Privado o...? ¿Y tú? ¿Qué tú quieres? ¿Gobierno o privado? No importa, solo quiero estudiar. Solo tú quieres estudiar. Como gobierno, como privado, todo. Solo quiero estudiar. Ajá, sí. Privado para nosotros aquí mucho dinero. Ajá. Para gobierno poco dinero. No importa, ahí igual para todo. Solo quiero estudiar. Estudiar, ¿no? Sí, para aprender inglés. Sí. Para aprender escribir, a todos. leer, todo. Porque ellos ahí para ellos como su país. Así ellos ahí. Cuando no estudiar, como no, ellos ahí como. Yo ahora ya mayor, ellos mucho para futuro mucho. Cuando ellos le dan ahí bien para ellos ahí. Como su país, su papá ahí, todo ahí. Así. No tiene problema cuando esos niños estudiar de gobierno o privado, sí, sin problema, ¿no? Problema. Solo tú quieres estudiar bien, así. So, ganun po kasi ang mangyayari. Sabi naman ni Chamay, kahit saan doon po mag-aral. Pero, syempre, mas magandang mag-aral po sila misma na kung saan ay matututukan po talaga. So, ako'y naniniwala, matalino po si Sophie, matalino yung mga bata na yan. Kasi, si Sophie po ay 6 na taong gulang. Pero nakakasulat na po siya ng kanyang pangalan. And then isang turo ko pala po sa kanila ay nauunawaan na po nila ang itinuturo ko kahit English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, está bien, ¿no? Solo, chamame, esto yo enseñar a Alima solo una vez. Como esta. Como Sophie tú. Yo sabía contar hasta 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, está bien. Yo sabía contar. Aha. Di ba natutuwa ako kasi isang beses ko lang po tinuro sa kanila yon pero inuulit-ulit nila. Tapos pagka hindi nila alam, isasabihin nila, Kuya Raul, ano ba ang susunod dito? So, ako po yung isa sa magiging proud kapag sila ay natutong mag-English. Kasi, syempre, hindi po
biro na magdadala tayo ng ng mga Aprikana sa Pilipinas. Siyempre, isa rin po ako sa masasaktan kapag ka sila ay binubuli. Kung yung anak ko po mismo na si Kylie ay magsasabi sa akin na siya ay binubuli, lalo po ako masasaktan. Maramdamin po ako pagdating sa dating ko sa mga anak ko. So, I pray talaga na yung quality ng education ay maibigay natin kila misma sa mga bata na to, kasi future po ang pinag-usapan dito, hindi po yung araw-araw na nandito sila tapos hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan nila dahil sa kakulangan ng magandang edukasyon. Chamame, no? Solo de educación tú puedes hacer para todo tus niños, para cuando nosotros morir todos, estudiar y aprender todos, cuando saber todo. Sí, cuando nosotros morir puede trabajar bien, no, puede trabajar, puede coger trabajo bien, porque habla inglés, es esto importante, no, habla inglés para tener comunicación, no, comunicación para otra persona, porque inglés, sí, porque inglés esto universal, internacional, universal, sí, para saber todo. So, ayun po mga amigo, nasabi ko na po sa kanila yung gusto kong sabihin. Talagang pinapipray ko po na maging maayos po yung pagpunta nila sa Pilipinas. Siyempre excited po si Kuya Raul sa mga pagbabago po sa buhay nila Chamame pag-uwi sa Pilipinas. Nakita ko yung kabutihan ni Chamame, kung paano siya pag araw-araw kami nagpapakain dito na hindi siya napapagod, lahat-lahat po. So sa lahat po noon, yun lang po ang pwede nating maibigay kay Chamame, yung magkaroon po ng magandang future ng mga bata. Salamat po mga amigo, at bukas po muli. God bless po at mabuhay po ang Pilipinas. At abangan nyo po ang mga pangyayari sa amin, sa buhay ng mga kaibigan nating Aprikano na ito. Pag-pray nyo po na pag-uwi po namin ng Pilipinas. So, hindi pa man ngayon at sinihahanda na natin ang kanilang puso sa pag-uwi sa Pilipinas. Salamat po mga amigo. Adios, hasta mañana. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.